¿verdad? Sí, y de ir aprendiendo y de acercarse más a Dios, Padre. Así Eso es. es lo que me ha hecho aquí, lo que ha hecho en mí. Ujú. Pues sí, eso es lo que uno aspira también, ¿verdad? Como profesor, de que lo que uno va estudiando, pues sirva, alimente a la vida de los alumnos. Ajá. Sí, Pues Padre, fíjense, de muchas hecho, gracias. sí, de nada. De hecho, fíjense, cuando se planteó este proyecto del curso del Jesús histórico, que varios de ustedes lo pidieron, pues sí faltó, no faltó quien dijera, no, pues es que yo no sé qué tanto me pueda servir, ¿verdad? Así como que Sí, es que uno teme de que la fe se disminuya por estar estudiando esto, pero es lo contrario. De hecho, se fijan, estos principios que están aquí son las conclusiones que están en este libro. Y obviamente, pues sí, los especialistas, digamos, los grandes estudiosos, incluso en Estados Unidos, pues apalearon a este grupo, ¿eh? Dijeron, estos son una bola de payasos, que lo único que quieren nada más es llamar la atención, pero no tienen ninguna preparación real, o sea, no tienen seriedad sus conclusiones, ¿verdad? De hecho, vamos a verlos precisamente. Fíjense, entonces, reducir a Jesús a un simple judío solamente en su dimensión humana, eso ya uno se queda pensando, ¿y de dónde, no? Luego, sí, Padre. Jesús como maestro de sabiduría, eso todo el mundo lo acepta. O sea, Jesús realmente entre sus enseñanzas utiliza recursos de literatura sapiencial judía, pero no se puede reducir toda su actividad a la de un simple maestro de sabiduría. Ujú. Siguiente, que Jesús tenía una agenda política, eso es bastante discutido. Ajá. Hay quienes creen que Jesús realmente fue un revolucionario antiimperialista, como lo plantea Richard Horsley, o puede ser que Jesús sí tenía una cierta crítica social, pero solamente dirigida a los dirigentes de la clase o a los dirigentes del templo de Jerusalén. Hay otros que dicen Jesús sí manifestó una postura política contraria también a Roma, pero sobre todo a las autoridades del templo. Entonces, esa es otra postura más, ¿verdad? Otra opinión. Uh-huh. Sí, Pero decir esto, que la exaltación de Jesús es invención de las comunidades de seguidores, pues eso, de hecho, esto es lo que va a atacar Sanders. ¿Verdad? Sanders, que es este otro especialista que les había puesto acá, el que se ve de este lado, ¿verdad? Sanders es prácticamente el peor enemigo del Jesus Seminar. ¿Verdad? Porque Sanders va a poner el dedo sobre la llaga. Sanders va a decir, explícame entonces cómo es que prevaleció el grupo de seguidores de Jesús. Uh-huh. Si el líder ya había muerto, ¿qué caso tenía que sus seguidores continuaran con un movimiento tan controversial? ¿Y de dónde se puede fundamentar la exaltación de Jesús si no hubiera resucitado? Si hubiera sido todo un engaño, inmediatamente los hubieran desmentido. Y el grupo no tendría caso porque ¿quién da la vida por una mentira? Uh-huh. nadie. ¿Quién da la vida por defender algo que uno sabe que es falso? Pues si acaso los de Morena, ¿no? Pero, pero así, estos seguidores de Jesús, como que, o sea, Sanders va a retar a Jesus Seminar precisamente en ese punto, ¿verdad? Vamos a ver cómo Jesús anunció el reino de Dios como presente. Hasta ahí todos estamos de acuerdo. Pero además Jesús anuncia un reino futuro, cosa que el Jesus Seminar niega. Ajá. El Jesus Seminar ubica a Jesús como alguien que predica el reino de Dios como presente, que se construye mediante acciones a favor de los marginados. Esto lo va a decir también Crozan, y eso también lo dice la Iglesia. Pero la Iglesia nos recuerda además que Jesús anuncia la plenitud del reino en el futuro. Cuando Él venga, ¿verdad? Coronado de gloria,
en la segunda venida, Sí, ahí ya va a quedar establecido el reino de manera plena y definitiva. Bueno, ese último punto lo niega el Jesus Seminar. ¿Por qué? Porque para el Jesus Seminar Jesús es un simple hombre. Entonces él ya murió, no resucitó. De hecho, Crozan va a decir incluso Jesús ni siquiera fue sepultado. Su cuerpo, va a decir Crozan, su cuerpo fue devorado por los perros, porque era la costumbre de los romanos arrojar los cuerpos de los ajusticiados a los perros. Y él tiene mucha investigación al respecto. Dice, en todos los lugares donde yo he investigado, donde hubo crucifixiones dentro del Imperio Romano, todos los ejecutados fueron arrojados a los animales. Ninguno gozó de sepultura porque la sepultura era un privilegio que se concedía a la gente que moría ordinariamente. Pero el Imperio Romano crucificaba a los enemigos del imperio y entonces, una vez muertos, no les permitía sepultura. Eso lo investigó Crozan en distintos lugares donde los romanos crucificaron gente y en todos los lugares encontró lo mismo. Pero en 1968, por ahí, alguien descubrió el cuerpo de un judío, bueno, encontraron su esqueleto, ¿verdad? De un judío que había sido crucificado y que gozó de sepultura, allá en Israel. Entonces, no faltó el que dijera, ah, ese es Jesús, ese es el verdadero cuerpo de Jesús, ¿no? Y así hay una película de Antonio Banderas que se llama El Cuerpo, que habla de esto y de cómo un investigador dominico, un padre dominico allá en Israel, al darse cuenta de que el cuerpo que encontraron es el de Jesús, pues pierde la fe y se suicida, se lanza de la torre de una iglesia. Ajá. Y entonces la película gira en torno al tema del cuerpo de Jesús. Pero fíjense, independientemente ya de esa película, el punto está en esto. Si alguien encontró el cuerpo de un crucificado que gozó de sepultura, entonces la tesis de Crozan se viene abajo. Porque sí hubo ajusticiados por Roma que gozaron de sepultura, como el caso de este judío. Ahora, ¿quién era ese judío? No sabemos, ¿verdad? Se encontró su cuerpo y se vio cómo incluso fue crucificado. Él fue crucificado de rodillas, ¿verdad? Lo pusieron así en el palo, con la cruz, los brazos extendidos, pero estaba arrodillado, no parado, sino arrodillado. Ajá. Y tenía las marcas de sus heridas en las rótulas y en las espinillas. Ajá. Y entonces esa investigación, de hecho, yo la tengo en un libro, nada más que el libro lo tengo prestado a un padre de la universidad, pero cada vez que voy a su cuarto veo que ahí está el libro. Digo, no te vas a olvidar que ese libro es mío, ¿verdad? Porque es un libro donde viene todo el estudio sobre este judío que gozó de sepultura después de ser crucificado, ajá, que fue encontrado allá a finales de los años 60 y que Crozan pasa de largo ese dato, ¿verdad? Crozan dice, todos los ajusticiados fueron arrojados a los perros, pero no hace ningún comentario sobre este judío, ese cuerpo, ese cadáver que existe, que se ha investigado y del que se han hecho libros al respecto. De él no habla Crozan, no quiere hablar porque obviamente le echa abajo su tesis. Ajá. sí, Muy bien, entonces fíjense, otra cosa. ¿Jesús fue escatológico? Los evangelios nos muestran que sí. Ajá. ¿Jesús fue escatológico? Sí, es decir, se vio a sí mismo como el profeta del fin de los tiempos. Eso está muy claro en los 4 evangelios. Ajá. De hecho, las comunidades cristianas que presentan a Jesús como un profeta escatológico
tal como lo va a resaltar Sanders, son comunidades muy diferentes entre ellas. Las comunidades de Mateo no se parecen a las de Juan. Ujú. Tampoco se parecen a las de Pablo. Son comunidades muy diferentes y todas esas comunidades ven en Jesús a un profeta escatológico, un profeta del fin de los tiempos. Pero además, la dimensión apocalíptica. Es decir, Jesús consideraba que Dios estaba actuando de manera definitiva a través de su medio, o sea, a través de él, para establecer el reino en el mundo. Fíjense, lo escatológico va muy casado con lo apocalíptico. La diferencia es que la apocalíptica va a utilizar símbolos, tanto en su narrativa como en su discurso. ¿Ya? Va a hablar de monstruos, de el universo que se convulsiona, el sol que se oscurece, la luna que se pone color de sangre. Todo eso es imaginario apocalíptico. Uh-huh. Bien, aquí continuamente, a ver, no sé si Edmundo está conectado, o me parece que cuando Edmundo se conecta, nos aparece la pantalla de su computadora. No sé si ustedes han visto que aparece luego una playa. Sí, padre, y unas dos rocas. Ajá, y una persona ahí corriendo, ¿verdad? En la playa. Me estoy comunicando con Edmundo, porque sí me dice Y luego, que tiene problemas luego, con aparecen, luego aparecen dos de sus perfiles. Dos veces aparece Edmundo. Uh-huh. Ah, ok. Sí, porque le digo, le estoy poniendo aquí. A ver, dice, aún no puedo, entré con otra cuenta y no pude. Entonces le digo aquí, cuando tú entras, Zoom me quita la pantalla y pone la tuya. Le pongo, al quitarte la pantalla, Zoom te saca. Le digo que le estoy pidiendo que vuelva a entrar y ya dentro voy a pedir el control de pantalla. Oye, ¿este perrito dónde está? ¿Se oyen un perrito? Sí. Vamos a esperar ahorita que entre Edmundo, porque ahorita que entre va a aparecer nuevamente su pantalla. Entonces, ya estando él adentro, vamos a ver con él que me pase el control de pantalla, porque seguramente cuando él entra en calidad de anfitrión. Entonces, por eso aparece su pantalla. Vamos a ver si entra. Creo que ya viene. A ver. Participantes. Ya está Edmundo, pero está silenciado. Entonces, Edmundo, si nos escuchas, manifiéstate. Manifiéstate en el chat. O sea, escríbenos algo en el chat para que sepamos que estás conectado, porque apareces conectado. Ahí está en la pantalla de Edmundo. Bien, Edmundo, ¿sí nos escuchas? Edmundo, manifiéstate. Bueno, fíjense, aparece la pantalla, ahí está, esta es la pantalla de Edmundo.
¿sí? Al quitarle la compartición lo saca. Ujú. Entonces, bueno. Bueno, mientras vuelve a entrar, yo les platico entonces. Sigo aquí poniéndoles la pantalla y vamos a pasar ahora a lo que es la evaluación, ¿ya? ¿Qué dificultades se notan en las conclusiones del Jesus Seminar? Lo primero es de que, aunque consideran judío a Jesús, lo desligan del judaísmo al aplicar solamente, lo subrayo, solamente el criterio de historicidad, de semejanza. Ujú. ¿Se acuerdan de qué trata este criterio? De que aquello que se narra de Jesús no se explica ni desde el judaísmo ni desde las comunidades cristianas primitivas, sino que son características personales del modo de actuar de Jesús. Ujú. Bien, ya aparece aquí en pantalla, yo no lo saqué, creo que volvió a sacar a Edmundo el sistema, no sé por qué, pero bueno, mientras hace el intento de volver a entrar, yo les platico aquí. Entonces, fíjense, el criterio de semejanza es ese. Lo que en una narración no se explica desde el judaísmo o desde las comunidades cristianas, eso es propio de Jesús. Ese es el criterio de semejanza. Ujú. Entonces, el Jesus Seminar aplica solamente este criterio a todos los pasajes de los evangelios. Ajá. Esto es una limitación. Vamos a ver cómo John P. Meyer, en su obra Un judío marginal, va a insistir que es insuficiente utilizar un solo criterio de historicidad, como lo hace el Jesus Seminar. Ajá. Otra dificultad es que las conclusiones del Jesus Seminar son resultado de votaciones. Vemos como en 1985 el Jesus Seminar se conformaba por 74 especialistas de estudios bíblicos y nada más eran ellos. Eran solo especialistas en el 85. Ajá. 74 especialistas en total. Ajá. Pero ya en el 2006 resulta que son 50 especialistas y más de 100 personas que no tienen preparación y que emitían su voto también, que es algo que claramente no le gustó a Crozan, ¿verdad? Muy bien, Edmundo, vemos que estás conectado, pero nos aparece compartida tu pantalla. ¿Sí nos oyes? A ver, creo que no nos escuchas. Que aparece ahí el movimiento de su pantalla. Le mandé mensaje por WhatsApp a ver si nos puede escuchar. Bueno, mientras él ve eso, dice que no nos escucha. Entonces le pongo aquí. Vemos que estás conectado y vemos tu pantalla, pero no te escuchamos. Uh-huh. Bien, entonces miren, voy a hacer una llamada a Edmundo. Creo que ya lo volvió a sacar el sistema. Voy a llamarle a Edmundo para que me diga qué es lo que pasa, ¿no? Sí.
A ver si entra la llamada. Bien. Bien, me dice que va a desinstalar su programa de Zoom y va a volver a instalarlo para que no le genere estos problemas. Y entonces, fíjense, aquí tenemos, continuando. ¿Cuál es entonces la motivación del Jesus Seminar? Como les dije, enfrentar o contrastar a los grupos fundamentalistas cristianos, como la mamá de la muchacha Carrie de las novelas de Stephen King, ¿verdad? Son esos fundamentalistas que, como decimos de broma, son más papistas que el Papa, ¿verdad? O sea, son más cuadrados y cerrados que cualquier autoridad eclesiástica. Entonces, el problema del fundamentalismo es ese, de que interpretan la Biblia al pie de la letra y creen que todo lo que está narrado en los evangelios sucedió tal cual. Y la bronca es de que, aunque existen claras diferencias en los relatos entre evangelistas, los fundamentalistas interpretan literalmente los pasajes bíblicos. A pesar de ser católicos, muchas veces estos señores, los fundamentalistas, no aceptan las orientaciones del magisterio. O sea, son católicos a su modo. ¿Ya? Van a las misas, participan de los sacramentos, pero son excesivamente cuadrados, todo lo ven como pecado, a todos demonizan, y les digo, a veces son tan radicales que hasta demonizan al Papa. ¿Ya? Acaban diciendo que el Papa Francisco, por no declararse abiertamente contra los sistemas socialistas, entonces él también es socialista. Y eso se ve, ¿vean? Ustedes pueden buscar muchos videos de católicos norteamericanos que se expresan así del Papa, que dicen el Papa es comunista, el Papa actual, ¿verdad? Y entonces ellos se sentían felices con Juan Pablo II, que era anticomunista, pero no se sienten a gusto con el Papa Francisco, pero no se dan cuenta que el Papa Francisco como jefe de Estado no puede estar creando divisiones con ningún Estado, o sea, ni capitalistas ni socialistas. Entonces, es un acto prudente del Papa el no entrar de forma tan directa a criticar a un gobierno, al que sea China, sea en Nicaragua o el país que sea, el Papa Francisco mantiene una distancia prudencial respecto a los temas políticos, pero lo hace precisamente para evitar que la iglesia local en esos países sufra las consecuencias políticas, porque cualquier gobierno puede tomar represalias contra la iglesia católica si el Papa dice algo en contra de ese gobierno. Entonces, por eso el Papa actúa de ese modo, ¿verdad? Ahora, el Papa Francisco también, pues, por ejemplo, tiene una perspectiva comunitarista. El comunitarismo no es comunismo. El comunitarismo, lo encontramos, por ejemplo, en la filosofía de Ortega y Gasset, en la de Emmanuel Mounier, ¿verdad? Estos filósofos de inspiración cristiana que nos hablan de cómo la persona se desarrolla en la medida en que participa del ámbito comunitario y que se hace responsable también de la comunidad, de cómo el ser humano es un ser social y que solamente participando en sociedad va desarrollándose, logrando el perfeccionamiento de su condición humana. Eso es el comunitarismo. No tiene que ver con el socialismo o con el comunismo en el sentido soviético, por ejemplo, o en el sentido meramente marxista. Son perspectivas diferentes. Entonces, el Papa Francisco comulga con estas ideas del comunitarismo y incluso muchas veces parece congeniar con el socialismo en algunos puntos, pero no en todo. Pero también incluso si uno se centra en las enseñanzas de Juan Pablo II,
uno puede ver que Juan Pablo II se quejaba del capitalismo salvaje, que es el neoliberalismo norteamericano. O sea, también Juan Pablo II también era crítico de los neoliberales. Ajá. Y eso muchas veces no lo quieren ver estos fundamentalistas, que en Estados Unidos los fundamentalistas gringos son claramente neoliberales. Ajá. Y no quieren ver la crítica que Juan Pablo II dirigía también a los neoliberales. O sea, Juan Pablo II no solo criticó a los socialistas, sino también esa postura prácticamente de devorar recursos que es propio de los neoliberales norteamericanos. No digo el neoliberalismo en el resto del mundo porque pues va teniendo ya sus matices diferenciados en cada país, pero al menos en Estados Unidos sí se decantaba por esa línea. Uh-huh. Bien, entonces fíjense, el Jesus Seminar está muy concentrado en esto y entonces claramente su estudio sobre Jesús está sesgado. Es decir, se va a orientar contra los grupos fundamentalistas y ahí se lleva de corbata a todas las tradiciones cristianas, porque al negar la divinidad de Jesús, pues ya prácticamente niega la esencia del cristianismo. Uh-huh. Entonces, niegan la divinidad de Jesús, niegan también la resurrección y niegan la importancia o el rol que tiene la iglesia como continuadora de la actividad de Jesús. Uh-huh. Bien, me parece que Edmundo ya no pudo entrar, ¿verdad? Bueno, no, quizá todavía no actualiza su aplicación. Bien, entonces, ¿quiénes son los principales autores del Jesus Seminar o que surgieron del Jesus Seminar? Tenemos Funk, que es el líder que dio origen a este grupo, pero no ha sobresalido mucho. De hecho, bueno, pues él ya falleció, pero su obra no es tan importante como la de Crozan, que es este de aquí, o como la de Marcus Borg, que es un luterano que tenemos de este lado. Uh-huh. Entonces, Crozan y Borg desarrollaron el llamado Jesus Project una vez que el Jesus Seminar se cerró, pero como no funcionó el Jesus Project, ya ellos dos han seguido, bueno, o más bien siguieron publicando muchos años juntos. Incluso hay uno más que se llama, lo voy a poner aquí, Jonathan de Reed, con el que escribe Crozan, sobre todo investigaciones sobre San Pablo, que Jonathan Reed no es que venga directamente del Jesus Seminar, pero sí es colaborador de Crozan en las investigaciones sobre Pablo en años recientes. También otra particularidad de Jonathan Reed es que ha aplicado una nueva metodología que es la del análisis de discurso en el estudio del Nuevo Testamento, sobre todo estudio de discursos de cualquier personaje del Nuevo Testamento, discursos de Jesús, discursos de Pablo, discursos de Pedro, etc. Todos los discursos que hay en el Nuevo Testamento, Jonathan Reed los ha analizado desde esa metodología, pero esto sí lo ha hecho de manera independiente. Uh-huh. No con Crozan. Con Crozan ha trabajado el enfoque sociocultural, pero por su parte, Reed ha publicado estudios de análisis de discurso, que es una disciplina de la lingüística. En esto no entra Crozan. Uh-huh. En eso sí, Reed es independiente. Tenemos que esta obra de Crozan va a ser la más controversial. Está traducido al español, ya nos sacaron nuevas ediciones, yo creo porque quizá muchos quemaron el libro, pero este libro está en biblioteca en la universidad, se puede conseguir una copia, de hecho, pues puedo sacarlo en alguna ocasión y escanearlo, porque no lo encuentran escaneado en ningún lado. Yo creo que los fundamentalistas controlan el Internet y no dejan que uno encuentre este libro. Yo lo tengo fotocopiado, pero conseguirlo impreso de editorial es ya prácticamente imposible.
a menos que lo encuentres en de segunda mano y ya todo maltratado, porque es un libro que se publicó hace muchos años, de Editorial Crítica en español. La Editorial Crítica es la que sacó el libro. Uh-huh. Su edición en inglés es esta. Esta es la edición original, una biografía revolucionaria de Jesús. Ah, no, me parece que este es el segundo libro. Este libro salió después de este. Este es diferente de este. Uh-huh. De hecho, este libro es más corto, pero va en la misma línea. ¿Qué dice Crozan en estos libros? Dice básicamente esto. Bueno, primero conocemos un poco de él, ¿ya? Investigador irlandés que emigró a los Estados Unidos siendo religioso católico, que fue miembro de la comunidad de los Siervos de María. Entonces, él siendo irlandés entra en esta comunidad en Irlanda y de ahí lo mandan a estudiar a Estados Unidos. Ahí recibe su primera formación bíblica, o sea, realiza sus estudios de seminario ya en Estados Unidos y luego lo mandan al Bíblico de Roma donde hace la especialidad y el doctorado. Uh-huh. Después abandona el ministerio y la comunidad para investigar, escribir y enseñar con más libertad, como dice él, porque pues mientras uno es sacerdote, uno debe prometer defender digamos, la ortodoxia del magisterio. Y él dice, no, ¿y yo por qué voy a defender al magisterio? ¿No? Yo quiero decir lo que yo mismo descubra. Y entonces trata de desligarse del magisterio tomando una posición muy personal. Y el problema ahí es de que a pesar de que toma una decisión muy personal, pues no, en realidad no es que logre argumentar o suficientemente todas sus tesis. Uh-huh. Actualmente ya vive casado, ya es viejito obviamente, ya no tuvo hijos, él adoptó, junto con su esposa, adoptaron hijos, vive en Orlando, Florida, ahí cerca de Disneyland, ¿ya? Y él escribe siempre sobre temas controvertidos, controversiales, como eso, la negación de la sepultura y resurrección de Jesús. Pues yo creo que no hay un tema que deje más dinero que ese, ¿verdad? Entonces, bueno, vemos que ya entró Edmundo, pero nos aparece nuevamente su pantalla que está descargando Zoom. Entonces, ¿quién sabe a qué se deba esto? Ya volvió a salir. Solito lo sacó el sistema, yo no lo saqué, pero bueno, ahí está. ¿Ok? Entonces, en español se consigue este libro. Bueno, este libro, les digo, está en biblioteca. Si alguien se interesa, puedo escanearlo y lo subo en archivo, pero va con advertencia. Quien lea este libro fácilmente va a sentir sacudida su fe, ¿verdad? Este es el libro más, como presenta con mucha erudición una serie de argumentos y desde distintas disciplinas, pues sí te puede agarrar de bajada, ¿verdad? Sí puede decir, no, entonces Jesús no resucitó. Esa es la conclusión a la que puedes llegar si no estás suficientemente preparado, ¿verdad? Entonces, por ahí va Crozan, eso es a lo que él le apuesta, de eso pide su limosna, como decimos, ¿verdad? Y pues es lo que le deja dinero, porque él tiene mucho, mucho dinero, ¿verdad? Ha hecho programas de televisión, tiene su red de internet, su página, le siguen publicando libros, incluso en Verbo Divino, en editorial Sígueme, no en Sígueme, no, en Salter, me parece, no recuerdo qué otras, pero son muchas, sobre todo en Estados Unidos, muchas editoriales siguen publicando obras de Crozan. Uh-huh. En español, no, es Cristiandad, perdón. La editorial Cristiandad ha publicado de él también libros, sobre todo el de Nacimiento del Cristianismo se llama. Es una obra de Crozan publicada en Cristiandad y Verbo Divino en la colección Ágora, que es la colección de estos libros, como el de Sanders. También en esta colección hay un libro de Crozan, de hecho les voy a enseñar uno que tengo aquí.
aunque no es sobre Jesús, es sobre Pablo. Se llama El primer Pablo. Este es un libro que él escribe junto con Marcus Borg. Ajá. ¿Quién es Marcus Borg? El que aparece aquí a la izquierda. Este de aquí es Marcus Borg, que ya falleció. Y Crozan son los autores de este libro, El primer Pablo. Este libro es muy bueno, a mí se me hace muy equilibrado. No entra en las controversias como cuando habla de Jesús. ¿Ya? Sobre Pablo, pues Crozan tiene bastantes elementos de carácter histórico y sociocultural para hablarnos de cómo se puede diferenciar al Pablo auténtico, el Pablo autor de las 7 cartas auténticas, y cómo se logra diferenciar de las otras cartas que se han atribuido comúnmente a Pablo, pero que no son de Pablo. Por ejemplo, el padre Eduardo Córdoba, que es especialista en San Pablo, él también pues dice, o sea, todos los criterios que plantea Crozan para diferenciar al primer Pablo del segundo Pablo, pues son criterios comúnmente aceptados en la investigación católica. ¿Ya? O sea, no dice nada controversial en este libro. Este libro es bastante equilibrado. Uh-huh. Las broncas son cuando Crozan habla de Jesús. Ahí sí hay mucha diferencia. ¿Verdad? Bien, entonces tenemos que las ideas de Crozan las podemos sintetizar así. Tenemos, Crozan piensa que Jesús fue solo un hombre judío, campesino, ¿ya? O sea, no solamente no solamente vivía en una zona rural, sino que también le entraba al trabajo del campo. O sea, no solamente era artesano, que es lo que significa la palabra tecton en griego, que comúnmente se traduce como carpintero. La palabra tecton significa más bien artesano. ¿Ah? Bueno, para Crozan Jesús además era él un campesino. Lo característico de Jesús es de que era muy caritativo, era un promotor de la justicia, defendía siempre a las personas que eran marginadas socialmente. Uh-huh. Jesús promovía también las condiciones igualitarias entre los judíos. O sea, Jesús era contrario a todas las autoridades religiosas de Israel y a toda jerarquía. Y aquí hay algo que salta a la vista en esta obra de Crozan de Jesús, un campesino judío, es de que Crozan se declara en contra de todo tipo de jerarquía, incluso intrafamiliar. Es decir, para Crozan Jesús era contrario incluso a la jerarquía familiar. Uh-huh. O sea, él estaba a favor de la rebeldía de los adolescentes contra sus padres, en pocas palabras. Uh-huh. Otro detalle de Crozan es de que dice que Jesús enseñaba cosas de sabiduría práctica. Era itinerante, como se ve en los evangelios, o sea que iba de un lado a otro, muy al estilo de los filósofos cínicos, ¿verdad? La escuela cínica, una escuela de pensamiento filosófico griego, cuyos filósofos siempre andaban de un lado para otro, eran errantes o itinerantes. Dice, el que Jesús tomara esa actitud de itinerante, de predicador itinerante, parece reflejar este estilo de los filósofos cínicos. De hecho, en obras posteriores al libro que les mostré, Crozan va a decir que Jesús además copia el estilo de predicación de los cínicos, lo que parece ser que Jesús, quizá alguna vez él siguió a algún filósofo cínico itinerante, le gustó su forma de hablar y asumió ese estilo para tratar temas religiosos. Uh-huh. Luego otra cosa, Crozan, al contrario de Bultmann, Crozan sí va a reconocer las sanaciones que Jesús realiza. Mientras que Bultmann decía que Jesús no sanó a nadie y que todos los relatos de milagros son puro mito, Crozan va a reconocer que históricamente sí se puede hablar de un Jesús sanador.
sea, sí hay elementos que confirmen que Jesús se hizo famoso por sus sanaciones, así como por las comidas con los marginados. Y aquí los marginados no son solo los pobres o los lisiados, sino también los pecadores, los recaudadores de impuestos, etc. Jesús comía con ellos. Dice Crozan, eso sí tiene explicación histórica. Al final, Crozan considera que Jesús fue ejecutado por romanos, tanto a petición de autoridades del templo que le acusaron de realizar algún acto contra él mismo. ¿Ya? ¿Se acuerdan que cuando llevan a Jesús ante Caifás, dicen, este hombre ha dicho que se destruya el templo y lo reconstruirá en 3 días? Entonces, esas palabras de Jesús, dice Crozan, seguramente sí son históricas, o sea que Jesús sí dijo alguna vez, destruyan al templo y yo lo reconstruiré. Eso, dice Crozan, fue tomado por los judíos como una ofensa contra el templo. O sea, el puro hecho de plantear la posibilidad de la destrucción del templo era ya una agresión al templo. Y por eso las autoridades, o sea, los sacerdotes del templo, querían eliminar a Jesús. Pero Crozan ahí sí va a distinguir a los sacerdotes de los fariseos. Dice, los fariseos no buscaban la muerte de Jesús. Aun cuando en los evangelios algunas veces se pone que los fariseos urgían entre ellos cómo matar a Jesús, o sea, maquinaban su muerte, dice, en realidad, quien lleva a Jesús a la muerte son los sacerdotes, y solo ellos, no los fariseos. Los fariseos simplemente no se oponen a la ejecución de Jesús, pero los que preparan u organizan la muerte de Jesús son los sacerdotes nada más. Entonces, ellos llevan a Jesús ante Pilato y lo acusan, para lograr su crucifixión, lo acusan de cargos políticos, es decir, de exhortar a la gente a no pagar impuestos al imperio. Y por esa razón Roma crucifica a Jesús. Bien, hasta aquí entonces, fíjense, esto de que los fariseos maquinan la muerte de Jesús porque Jesús se declaró contra el templo y que los romanos crucificaron a Jesús por acusaciones políticas, eso también lo acepta Sanders, que también es protestante, pero también lo aceptan los teólogos católicos. O sea, en este punto sí parece que todo el mundo está de acuerdo, ¿verdad? Entonces, a Jesús lo matan no solo por envidia, sino sobre todo porque parece que dijo algo contra el templo, aunque no nos queda históricamente claro qué fue lo que dijo contra el templo. Al parecer es el planteamiento de la posibilidad de que el templo sea destruido. Y que eso muchos judíos lo tomaron como agresión contra el templo y entonces quisieron matarlo. Segundo, que los sacerdotes organizaron la muerte de Jesús y no los fariseos, eso todavía es un poco discutible en ámbito católico, ¿verdad? Porque los evangelios nos dicen continuamente que los fariseos planeaban matar a Jesús. O sea, al menos tenían esa intención. Pero a la mera hora es cierto que los sacerdotes son los que llevan a Jesús ante Pilato, no los fariseos. Son los sacerdotes los que mueven o que llevan más bien a Jesús ante Pilato para ejecutarlo. Y que Pilato accede a matar a Jesús porque lo convencen de que Jesús quiere impedir el pago de impuestos a Roma. Eso también es altamente probable, y así también los especialistas católicos como Meyer y otros van a decir si hay una alta probabilidad de que Pilato ordenara ejecutar a Jesús convencido de que Jesús estaba, como se dice, sublevando al pueblo
o soliviantando al pueblo, también se dice, para que no pagaran impuestos a Roma. Entonces, eso es probable, es altamente probable, pero no tenemos cómo confirmarlo, ¿ya? Entonces, recuerden siempre que cuando se estudia al Jesús de la historia, lo haces con criterios históricos. Y los criterios históricos o historiográficos solamente nos plantean probabilidades de que algo pasó. No tenemos la certeza completa porque no hay suficiente información que pueda ser considerada fidedigna, o sea, fuera de los evangelios, prácticamente no tenemos más datos que lo que Flavio Josefo dice en la obra Antigüedades Judías, que dice que Jesús fue sentenciado, fue ejecutado por Pilato. La bronca es que Flavio Josefo, me parece, no habla de crucifixión, simplemente dice fue ejecutado por orden de Pilato y ya. Pero nada más, ¿no? Y finalmente lo más controversial de Crozan es que niega la sepultura y resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque él piensa que el cuerpo de Jesús, tras ser bajado de la cruz, fue arrojado a los perros. Entonces los perros devoraron su cuerpo y por tanto ya no había nada que sepultar. Y si no fue sepultado, no pudo resucitar. Como vemos, entonces, Crozan prácticamente acaba negando la esencia de la fe cristiana. Y ahí vemos su triste paso, ¿verdad? De religioso a sacerdote y doctor en Sagrada Escritura a alguien que prácticamente pierde la fe. ¿Cuál fue el problema de Crozan? Pues que no estudió con nosotros en estos cursos, porque claramente encontramos que su modo de trabajo está bastante sesgado. Particularidades de su modo de trabajo, vemos, si bien es altamente interdisciplinar, Crozan da preponderancia a los estudios de historia y de aplicación de las ciencias sociales en el estudio del cristianismo primitivo. También usa la crítica literaria. La bronca es que ¿dónde queda el aspecto teológico, no? O sea, el aspecto teológico de plano lo hace de lado. Sus caballitos de batalla son la historia, las ciencias sociales y la crítica literaria, pero no la teología. Ese va a ser su punto débil principal. Segundo, respalda sus investigaciones desde enfoque histórico, antropológico y documentario, es decir, de análisis de documentos antiguos. Entonces, el enfoque histórico, acá está. Antropológico, es antropológico cultural en la línea de las ciencias sociales, no tanto en la línea de la filosofía. Y finalmente, análisis de documentos antiguos. Ahí sí, Crozan es un experto en analizar documentos antiguos. El problema es de que generaliza, a partir de lo que descubre en unos puntos, acaba generalizando, diciendo en todos los lugares era lo mismo. Por ejemplo, así cuando descubrió que los romanos no daban sepultura a los que eran crucificados, al encontrar que en 4 o 5 lugares dispersos en Europa y en la región de Medio Oriente los romanos hacían eso, de ahí concluyó que siempre fue así. Pero cuando alguien descubre el cuerpo de un ajusticiado judío y resulta que no murió, más bien que el imperio no le impidió su sepultura,
pues de ahí ya se muestra que al menos en una ocasión no se cumple lo que Crozan considera una norma general. Porque incluso Crozan no solamente dice que sea una norma general, sino que además no había excepciones. En su libro del campesino judío, Crozan da a entender que si Jesús fue sepultado, en dado caso de que no haya sido devorado por los perros y fuera sepultado, solamente pudo haber ocurrido mediante el soborno. Es decir, que José de Arimatea le pagó una lana a Pilato para que permitiera la sepultura de Jesús, lo cual es un acto inmoral. ¿Ya? Entonces, como que no nos entra en la cabeza la posibilidad de que José de Arimatea le dé una lana a Pilato. Bueno, como mexicano sí, aquí hay mucha corrupción en México y entonces, a pesar de la 4T, sigue habiendo corrupción. Y entonces, igual y pudo haber sido eso, ¿no? Es lo que dice Crozan. Pero Crozan mismo dice, ni siquiera esto es posible porque el cuerpo de Jesús fue devorado. Entonces, fíjense, Crozan no pone en duda la integridad de José de Arimatea, sino que simplemente dice, ya no había cuerpo. Ya no había un cuerpo que enterrar. Ahora bien, Crozan comparte con los investigadores pertenecientes a las escuelas contextuales el uso de la antropología cultural como método, igual a la sociología. ¿Para qué? Para el estudio del ambiente palestino. Entonces, en eso, como Crozan comparte estos elementos metodológicos, la editorial Verbo Divino en español, que tiene la colección Ágora sobre los orígenes del cristianismo, desde enfoques de antropología cultural y sociología, esta colección sí publica obras de Crozan, pero siempre y cuando en temas no controversiales. O sea, por ejemplo, Verbo Divino nunca ha accedido a publicar este libro de Crozan. Este solamente lo publicó la editorial Crítica y lo dejó de publicar. ¿Por qué razones? No lo sé, pero ya no lo publica. Ok. Bien, entonces una vez visto esto de las particularidades de su modo de trabajo, ahora sí hacemos la evaluación. El primer punto a evaluar de la obra de Crozan es cómo usa las fuentes. ¿Qué tipo de fuentes utiliza? Fuentes históricas para concluir todo lo que concluye. Entonces, se nota de entrada una relevancia excesiva a textos apócrifos. Es decir, da más importancia a los textos apócrifos que a los evangelios canónicos. Los textos apócrifos, recuerden, son libros que, sobre todo evangelios, que no fueron aceptados comúnmente por las comunidades cristianas, pero que Crozan cree son obras que anteceden en tiempo a la redacción de los evangelios canónicos, sobre todo el Evangelio de Tomás. Crozan cree que el Evangelio de Tomás se escribe entre el año 50 y 60, o sea, en época de vida de Pablo. Y que este Evangelio de Tomás, que se conforma principalmente de dichos sueltos de Jesús, este Evangelio de Tomás fue tomado por los evangelistas para que ellos redactaran su vida de Jesús, o sea, Marcos, Mateo, Lucas. Luego, por otro lado, también toma el Evangelio de Pedro, este que fue descubierto el siglo pasado. El Evangelio de Pedro, bueno, fue divulgado más bien. Fue descubierto antes, pero divulgado principalmente en el siglo pasado. Y este otro, Evangelio de los Secretos, Evangelio secreto de Marcos. De este
solamente se conservan ciertos fragmentos, no la obra completa. Pero Crozan igualmente cree que este texto del Evangelio secreto de Marcos, que identifica al joven que en el huerto de Getsemaní arroja una sábana y corre desnudo para que no lo atrapen, dice, ese era Marcos. Entonces, Crozan dice que este documento es más fiable que los evangelios sinópticos. Igual el evangelio de Pedro, pero sobre todo el de Tomás, son más fiables que los sinópticos. Ahora, Crozan también va a tomar partido a favor de la fuente Q, pero no va a tomar la fuente Q final en su etapa final como referente, sino solamente el primer estrato. ¿Por qué? Porque sabemos que la fuente Q, en caso de haber existido, que hoy en día se pone muy en duda la existencia de la fuente Q, en caso de haber existido, la fuente Q contenía solo dichos de Jesús, así como encontramos en el Evangelio de Tomás. Entonces, Crozan cree que la fuente Q y el Evangelio de Tomás eran contemporáneos. Se escribieron más o menos al mismo tiempo, aunque quizá en diferentes contextos, pero nos hablan de lo mismo. O sea, la fuente Q y el Evangelio de Tomás comparten al menos el 70% de sus contenidos. Son exactamente las mismas frases que se encuentran en Q y las que se encuentran en el Evangelio de Tomás. Esto según Crozan, ¿verdad? ¿Por qué digo según? Pues porque no existe ninguna copia de la fuente Q. Sí tenemos copias del Evangelio de Tomás, pero no de la fuente Q. Por eso la fuente Q hasta ahora es hipotética. Por más que Santiago Guijarro diga que es auténtica esta fuente y todo eso, no hay modo como probarlo, porque no existe una sola copia de la fuente Q. Existen elementos en Mateo y Lucas que nos hacen pensar que esta fuente existió, pero no tenemos cómo probar su existencia. Muy bien, por encima de todo, y aquí lo más controversial de Crozan, es de que él da mucha importancia al llamado Evangelio de la Cruz, que él mismo reconstruyó a partir de los documentos que están acá. El Evangelio de la Cruz, que consiste en qué pasó realmente en la pasión de Jesús. Entonces, fíjense, para ello, Crozan va a rechazar el llamado relato de la pasión que van a tomar los evangelistas. Va a decir, en realidad, ningún evangelista se basó en un relato de la pasión que surgiera en Jerusalén, sino que todos los relatos de la pasión están sesgados por una ideología que va a insistir en la divinidad de Jesús. Y como él rechaza eso, y como el relato de la pasión incluye la sepultura de Jesús, cosa que Crozan niega, pues el Evangelio de la Cruz que Crozan va a reconstruir no es más que su propia versión de la pasión y la negación de la sepultura. El relato del llamado Evangelio de la Cruz no es un escrito, sino una serie de puntos en los que Crozan cree que hubo ya manipulación por parte de los evangelistas y sobre todo la invención de la sepultura. El Evangelio de la Cruz nunca va a hablar de una sepultura. Solamente los evangelios sinópticos hablarán de una sepultura y después Juan, pero lo harán para justificar la idea de la resurrección. Para Crozan, Jesús no fue sepultado, por tanto no resucitó. Bien, vamos a tomar nuestro segundo descanso.